herramientas del cristiano y vamos a leer ahí en Juan 14, 16 al 18, la versión Kadosh. Dice de la siguiente manera: y yo le pediré al Padre, y el Padre les dará otro consejero consolador, como yo, el Ruaj de verdad, para que esté con ustedes para siempre. El mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Ustedes le conocen porque Él está morando en ustedes y estará unido con ustedes. Y el verso que me interesa es el 18, que dice: yo no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes, hablando del Espíritu Santo. Bien, entonces, la carencia de recursos humanos y materiales trae muchas limitaciones. ¿Cuántos aquí sabemos lo que es estar limitado? Levante la mano. Bien, los que no levantaron la mano, me imagino que tienen sobreabundancia, pero voy a tratar otra vez. A ver, los que sabemos lo que es estar limitado, levantemos la mano. Bien, veo que algunos, gracias a Dios, ¿verdad?, no conocen lo que es estar limitado, pero no vamos a entrar en detalles. Los que sabemos que es tener escasez de agua, tener ropa para estar en la casa y ropa para ir a la escuela. Me decía el hermano Roberto Ruiz: nosotros sabemos lo que es vivir en la escasez. No le dije. Momento, le dije. Nosotros sabemos lo que es la escasez. Pero no es lo mismo saber lo que es la escasez que saber vivir en la escasez. No es lo mismo ignorarla, ignorar algo, que ignorarlo, ¿verdad? Y ahora sí ya nos conectamos, ¿verdad? Entonces no es lo mismo tener una escasez que haber aprendido a vivir en la escasez. Perdone usted, ¿verdad?, que yo viví 20 años en la República de Guatemala y pues allá aprendí bastantes cosas, pero hubo un terremoto en 1976 y había mucha escasez. Pero en la casa siempre había maíz y leña. Así que habían tortillas y recuerdo que metíamos los tomates en las brasas, asar tomates y con tortilla. Pero no era por un gusto, era porque no había. Bueno, entonces, cuando uno carece de recursos humanos, cuando uno carece de recursos materiales, eso le trae a uno limitaciones, o sea, a la familia. Pero si hay una ausencia de un padre, eso empeora la situación. Una hermana preguntó y dice: pastor, ¿por qué yo tengo tantos problemas económicos? Fíjese que mi marido me abandonó con 3 hijos y yo he tratado, me he esforzado. Y entonces le dice el hermano, le pregunta, ¿verdad?, cómo está la situación, y dice: hermana, le dice, usted, su problema es que no tiene marido. Hace falta ese apoyo, hace falta ese administrador. Y por eso es que usted, entonces yo lo que le recomiendo, le dice, es que le pida al Señor que le dé un marido. Bueno, y si los 2 padres faltan, eso acarrea un desamparo total para el niño. A él no hay quien lo defienda, no hay quien lo apoye, no hay quien le aplauda. Mire, por ejemplo, usted perdone, ¿verdad?, que como dijo alguien por ahí, ¿va?, dice que ese ángel está volado con su nieto. Pero tengo que disfrutar lo que no disfruté con mis hijos, ¿verdad? Mis hijos ahí medios torcidos, pero ya el nieto es solo de alcahuetearlo, ¿verdad?
A mí ya no me toca disciplinarlo. A mí me toca darle Red Bull, dulces, ¿verdad? Y después entregárselo a los papás. Tranquilo. Pero entonces yo ya me lo imagino diciéndome, Grandpa, I have a game. Can you go see me? Can you go see me? Watch me play. ¿Y qué cree que va a hacer el Grandpa? Va a ir a verlo, jugar. Entonces, ¿cómo cree usted que se va a sentir ese niño que su grandpa le está echando porras? Mis hijos no tuvieron abuelos. Entonces ellos no le pueden decir lo que es eso. Yo a veces le he preguntado a mi hija, ayúdame, le digo, quiero entender a las jovencitas que no tienen papá. Es que no te puedo explicar, me dice, yo tengo papá. Pero el carecer de algo nos afecta. Pero le estoy diciendo esto porque Jesús prometió y dijo, yo a ustedes no los voy a desamparar, yo a ustedes no los voy a dejar huérfanos. Bueno, entonces, consciente de esto, el Señor Jesucristo prometió no dejarnos huérfanos. Él no solamente nos ha enviado a otro, y me gustó esa Biblia porque dice consejero. ¿Para qué sirve un consejero? Sí, mire hermano, yo no sé por qué nosotros, que espero que me entienda, pero a veces estamos gritando al cielo y el Espíritu Santo dice, aquí estoy. Porque Paracleto quiere decir alguien que está ahí a la par, pegadito. La palabra donde dice esa palabra consejero es la palabra Paracleto y dice que es alguien que está ahí al lado para ayudar. Por eso es que lo traducen también como consolador. Por eso es que lo traducen como ayudador, como defensor, como protector y abogado. ¿Quién se siente desamparado si tiene un buen consejero? ¿Quién se siente desamparado si tiene un buen consolador? Si tiene un buen ayudador. Mire, cuando no habían GPS, a mí el Espíritu Santo me hablaba y me decía cómo llegar a ciertos lugares. Y parecía que llegaba como que conocía. Porque la Biblia dice, oirás una voz detrás que te dice, dobla. ¿Ya lo leyó o no? Si no lo ha leído, busque Isaías. Bueno, entonces, no solamente nos dio el consejero, sino que también nos ha dado, ¿qué dice ahí? Toditas, las herramientas y toditos los recursos que necesitamos para que, como dice el apóstol Pablo, acabemos nuestra carrera cristiana con gozo. Con gozo no es sinónimo de alegría. La Biblia dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Usted sabe que el Señor Jesucristo estaba en el Getsemaní, dice que estaba muy angustiado a tal punto que su sudor eran como gotas de sangre. Y él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Entonces él no estaba alegre, dice que estaba angustiado. Sin embargo, el escritor a los hebreos dice que a él le fue impuesto gozo. O sea que el gozo no es lo mismo que la alegría. ¿Quedó claro, verdad? Dicen que si el pastor de una iglesia es un maestro, todos los miembros pueden desarrollar un tema. Y dice que si es evangelista, todos pueden ganar almas. Alguien va a decir, si es apóstol, a todos les da apostolitis.
Bueno, entonces un repaso de lo que vimos. Dijimos que hay ciertas herramientas como la palabra, los 5 ministerios, la oración, la sangre de Cristo, la cena del Señor, el episinagoge, o sea, una reunión para la adoración, el ayuno, la piedad, la confesión de pecados o ministración del alma, los dones espirituales, el sabbat y la armadura de Dios. Solo pusimos un listado de 12. Eso no quiere decir que solo hay 12. Porque, por ejemplo, la armadura podemos desglosarla en por lo menos 7 partes, que son el cinto, la coraza, el yelmo, el calzado, el escudo, la espada y la oración en el Espíritu. Esa parte siempre la dejan fuera cuando dan la armadura de Dios. Dice, orando en el Espíritu. Si no, ¿de qué sirve tener de todo si no ora? Bueno, entonces en el tema número 1, lección quiere decir enseñanza. Y es que se oye bonito en inglés. Lesson 1. In our first lesson, we learned. Entonces, en los ejemplos que ya vimos, pero que se los voy a repetir aquí rápido, Dios ya nos dio algo, puso algo en nosotros, o nos confió algo, que Él quiere usar. Entonces, por ejemplo, a Moisés le dio una vara seca. A David le dio un cayado, un saco pastoril, y una onda. La viuda tenía un puñado de harina y un poquito de aceite. Aquella otra viuda tenía una vasija de aceite. Y en Juan capítulo 2, donde se acabó el vino, habían tinajas y había agua. El muchacho aquel, cuando alimentaron a 5,000, llevaba sus panitos y llevaba sus peces. Señor usaba la sombra de Pedro, usaba la mano de Pablo y usaba los pañuelos y los delantales de las personas para sanar. Así que no podemos nosotros, si yo tuviera, haría esto. No, algo tiene. Y cuando usted y yo comencemos a usar ese algo que tenemos, entonces Dios nos va a dar un aumento. Lo que pasa es que muchas veces no usamos lo poco que ya nos dio. En el tema número 2, vimos que la herramienta más esencial que Dios nos ha dado es su palabra inspirada e infalible. Ahí me puse 2 L's porque así es en inglés, mire. Infallible. Si inglés es fácil, ¿verdad? Solo se pronuncia diferente, pues se escribe igual. Entonces la Biblia, pero si la ignoramos, ya sea que la ignoremos porque no la leemos, porque no la estudiamos, o la ignoramos porque hacemos caso omiso. Entonces eso trae problemas, eso trae destrucción al pueblo de Dios. Eso hace que el pueblo de Dios erre, cometa muchos errores. En buen español se dice, meta mucho la pata. El ignorar la palabra hace que la gente reciba como doctrinas, mandamientos de hombres y tradiciones. El ignorar la palabra hace que la gente se coma mensajes adulterados. A mí me sorprende cómo uno con el tiempo va madurando no solamente su conocimiento, sino que a veces uno escuchó una cosa y se quedó con eso, pero ya con el tiempo uno leyó y se dio cuenta que no era como le dijeron. La próxima vez que lo vuelven a decir, dice uno, no es así. Yo conozco a un hermano
que se presenta como doctor. Yo pensé que él era doctor en teología. Algún día voy a poder preguntarle. Pero él estaba dando una enseñanza y cuando él empezó a dar las escrituras, empezó a decir primera de Samuel, segunda de Reyes. Dije, él no es doctor. Él no estudió. Porque cuando uno estudia, le corrigen el hablar. Y yo recuerdo que el pastor Luis Felipe Batres, que es una persona muy estudiada, un teólogo, él insistía, no se dice primera de Samuel, no se dice primera de Reyes, porque son libros. Y usted sabe que aquí lo hemos insistido, pero muchos tienen el título de doctor, pero nunca han pisado las aulas de una universidad. ¿Cómo es fácil? Hoy usted puede comprar su diploma de doctor. Si cuando usted se pone a estudiar la Biblia en internet, ahí le salen los anuncios. ¿Cómo hacerse pastor? Raca, pum, pum, pum. Así que hoy cualquiera puede. También cuando se ignora la palabra, puede blasfemarse la palabra de Dios. Se puede torcer y puede que la gente haga un negocio de la palabra. Yo le pido a Dios que me ayude. Fíjese que no quiero hablar mucho de otras cosas, no quiero dar mucho comercial, pero quiero serle honesto. A mí no me gusta pedir, a mí no me mandaron a pedir dinero ni a pedir ofrendas, ni a pedir diezmos. Dios dijo de Jesucristo, este es mi siervo, a él lo sostendré. Entonces es una promesa para todos los siervos. Este es mi siervo y yo lo sostendré. Lo que pasa es que hemos entendido que Jesucristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hemos visto cómo Dios nos ha abierto las ventanas de los cielos y nos ha bendecido. Entonces eso es lo que tratamos. Por eso Pablo cuando le escribe a los filipenses dice, no, yo no quiero la dádiva. Como quien dice, yo no quiero su dinero. Dice el apóstol Pablo, yo lo que deseo es que su cuenta aumente en los cielos. O sea, Pablo no está diciendo, ahí es donde Pablo dice, yo sé vivir en la escasez, por mí no se preocupen. Yo puedo comerme las pupusas sin chicharrón. Y si hay chicharrón, bueno, me las como, pero si no, no problem. Esto se lo estoy diciendo porque algunos agarran la palabra para hacer comercio. Mire, yo bendigo a Dios. Aquí hicimos ya una inversión. Cuidemos, ¿verdad? Cuidemos, estos son años de ahorro. No crea usted que cayó así de repente, ¿no? Esa es una buena administración. Entonces ahora nosotros démonos a la tarea de cuidar. Miramos un hilito por ahí, no pasemos la vacuum. La vacuum debe estar levantada, no caída. Hay que regularle. Le pregunta al hermano Roberto cómo es el asunto. Igual en su casa, cuide. Bueno, cerremos el comercial. Entonces entremos al tema. El tema de hoy, este es el tema de hoy. Porque dijimos que uno de los recursos que el Señor nos ha dado son los 5 ministerios. Entonces, si Él me ha dado los 5 ministerios, fíjense que los 5 ministerios son herramientas. Aunque yo podría decir, según lo que vemos ahí, son las herramientas que Dios está usando para preparar a su pueblo. Bien, entonces, por favor, me va a ayudar ahí en Efesios 4, 7 al 16. Ahí vamos a tener la Biblia lista porque ahí va a ser el estudio. Bien, entonces, contrario a los dones del Espíritu que los encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9,
Aquí los dones son otorgados en forma humana. Por ejemplo, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, fe, son dones espirituales. Pero estos 5 dones o 5 ministerios son personas. Vienen en un paquete humano. Ahí en Primera de Corintios, el apóstol Pablo utiliza 3 palabras para describir los dones. Él habla de dones en primer lugar que son conferidos por el Espíritu Santo. Él dice, hay diversidad de dones. Y después él dice que hay también diversidad de ministerios. Y los ministerios, un ministerio no vaya a creer, no se eleve tanto. Un ministerio es un oficio, es un llamado. Y eso los da el Hijo. Pero también dice que hay diferentes operaciones y esas son las que hace el Padre. Amén, amén. Bien. En este tema nos enfocaremos en los ministerios que son otorgados por el Hijo a la iglesia. No a nuestra congregación, no, a la iglesia de Cristo en el mundo entero. Por eso es de que decir mi apóstol no está correcto. Porque es un apóstol para el cuerpo de Cristo. Porque son regalos para la iglesia. Claro, un solo apóstol no puede cubrir muchas áreas. Entonces, si Dios nos permite, tal vez la otra semana vamos a ver 5 clases de apóstoles. Porque no todos son los mismos. Bien. Entonces, estos dones son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahí estamos en Efesios. Su origen. Versículo 8, ¿cómo dice? Todos en coro porque todos tienen ahí en Efesios 4 su Biblia. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Versículo 10. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Ahí vemos que está hablando de Jesucristo. Entonces el origen es Cristo. Él es el que otorga estos oficios, estos trabajos, estos ministerios. Su propósito, que dice el versículo 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito? Es capacitar a los santos. Pero la palabra ministerio es la palabra es la palabra diaconía. Y diaconía quiere decir servir. Jesucristo mismo dijo, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Mire, si usted me considera su pastor y usted no sirve, entonces yo no estoy haciendo un buen trabajo. Ahora puede que usted sea una visita, entonces no problem. Porque mi tarea es enseñarle a usted a servir. Entonces si usted no sirve, yo estoy haciendo un mal trabajo. Pero puede
Porque hay personas que solo asisten a determinados lugares. Hay gente que va a la misa el domingo. Solo porque saben que hay que ir a algún lugar. Pero no están comprometidos. Porque ahí dice, a fin de capacitar a los santos, mire cómo dice en inglés, to equip the saints for the work of service. Equipar a la gente para que trabajen, para que sirvan. Ese es el propósito de estos ministerios, de estos oficios. ¿Cuánto tiempo van a durar? Cuando yo me convertí, y bendito Dios, ¿verdad? Que vamos creciendo, nos vamos desarrollando, porque, por ejemplo, de los lomos de el apóstol doctor Otoniel Ríos Paredes, que muchos dicen yo estuve con él, ¿verdad? Y ustedes ni saben quién es. Fue un hombre, un siervo de Dios, que Dios lo usó de una forma tremenda, y de esos lomos espirituales salieron ministerios como el del hermano Otto René Azurdia, el hermano Fernando Ortiz en la República Dominicana, el hermano Sergio Enríquez en Guatemala, el hermano Jorge Fuentes allá en Los Ángeles. Bueno, un hombre que dio a luz otros apóstoles. Pero tratando de agarrar un poquito de luz en cuanto a esto, él dijo, no sé cuándo dio esa enseñanza, pero fue hace más de 30 años. Le preguntaron, ¿puede la mujer ejercer un ministerio primario? Y él rotundamente dijo, no. Puede ser un derivado, pero no puede ejercer un ministerio primario. Y hoy, los que salieron de sus lomos dicen que sí se puede. ¿Quién estaba mal? No había llegado la revelación completa. Hace 30, hace 40 años, esa era la luz que se tenía. Pero a medida que seguimos estudiando la palabra, es que él no era Dios. Él no era Dios. Por ejemplo, se ponía como requisito para el apostolado que la persona que iba a ser apóstol tenía que haber visto a Cristo resucitado, porque han habido personas que han tenido el privilegio que han visto al Señor. Él fue uno que lo vio. Y entonces, pero eso es contado. Todo esto se lo dije porque cuando yo acepté al Señor en 1981, que parece que fue ayer, a mí me enseñaron que ya no habían apóstoles. Sin embargo, en 1985, cuando yo llegué a Los Ángeles y llegué a Elim, empecé a escuchar la enseñanza acerca de los 5 ministerios y me di cuenta que aunque eran escasos, sí habían apóstoles. Bueno, luego logré entender. Entonces, ¿cuánto tiempo van a durar estos ministerios? ¿Qué dice el versículo 13? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, entonces, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Duración hasta que todos, y está hablando de la iglesia, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Si en una iglesia se hace una propuesta, usted sabe por experiencia propia que no todo el mundo está de acuerdo, pero no tienen el coraje de ir con la persona que está al frente y expresarle sus sentimientos, sino que murmuran. Estoy hablando de cualquier iglesia. Porque así somos los humanos. Entonces, mientras nosotros estemos en esa condición
necesitamos a estos ministerios. Porque dice que estos van a durar hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Perdóneme que a veces yo trato pero a veces solo aquí lo miro, ¿verdad? Los que están viendo. Pero hay personas que no tienen el buen hábito de congregarse con regularidad. Por ejemplo, hermanos, a mí me impactó el mensaje del domingo. Yo me pongo todavía ahorita, si me pusiera a pensar en ese pedacito, cuando Pablo dice, y me fui y lo estuve estudiando y lo estuve repasando, donde Pablo dice, por esta causa yo doblo mis rodillas, a fin de que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, cuál es la largura, cuál es la altura y la profundidad de las riquezas del amor de Cristo. Jesucristo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida en él. Y yo le resucitaré. Entonces, ¿cómo? Dígame usted, ¿cómo una persona que entiende la palabra va a faltar a un culto donde se celebra la cena del Señor? Entonces no estamos en ese nivel todavía. No estamos en la unidad de la fe. Y mientras no estemos en esa unidad de la fe, o sea, que los ministerios van a durar hasta el rapto. Y algunos van a seguir trabajando en la gran tribulación. Pero ese es otro tema. Pero sí, van a haber ministros que se van a quedar a la tribulación, no porque estén mal, porque el ministro es una cosa y la iglesia es otra cosa. Entonces, si Dios quiere dejar el instrumento para que seguirlo usando, lo va a dejar. Solo que le va a dar una doble porción del Espíritu Santo. Porque van a necesitar, ¿sabe que va a haber gente en el cielo que allá les van a enseñar a ser pastoreados? Busca el texto que dice ahí en su agenda, en su concordancia, Él los pastoreará, con acento en la A. O Él será pastor de ellos, dependiendo la versión. Dice, y Él los pastoreará. ¿Ya lo oyó? ¿Para qué tanta tecnología entonces si no la sabe usar? ¿Qué dice? Pues aquí lo tengo, ¿para qué le pregunto? Dice Revelation, Apocalipsis 7, 16 y 17. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno. Pues el Cordero en medio del trono, ¿qué hará? Los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. O sea que allá va a haber gente que allá les van a enseñar lo que es ser pastoreado, que allá les van a enseñar lo que es ser guiado. ¿Y por qué hay lágrimas allá en el cielo? Porque ¿quién de nosotros no puede ser un poquito más diligente en su vida cristiana? Levante la mano el que ya dio lo máximo. Y le damos un diploma. Le prometo que le damos un diploma. Y le vamos a poner ahí, otorgado al mérito.
fulano de tal, mentirosazo. Porque todos pudiéramos ser más diligentes. Y por eso espero no estar en ese grupo. Pero va a haber gente que cuando le digan, no hay tiempo para más, van a decir, pero sí, Señor, dame oportunidad. Mira, te prometo que ahora si me das oportunidad yo voy y ofrendo, diezmo, sirvo en la iglesia, no falto a los cultos. Y le van a decir, no hay tiempo para más, se acabó. Y cuando les den su corona, si es que alcanzan. Sí, porque la Biblia dice, no dejes que ninguno. O sea que algunos van a estar sin corona. Y si es que, supongamos que se alcanzó corona, y se la dan, pero una corona pelona. Nada. Y como allá arriba el oro es como el asfalto aquí en la tierra. Entonces le van a dar su corona de asfalto. Pero no va a tener diamantes, no va a tener nada. Y cuando llegue a su casa, allá en la eternidad, sin muebles, sin puertas. Porque le cuento, lea la Biblia. Allá no todos vamos a estar en el mismo vecindario. A algunos les va a tocar en el guero celestial. Bueno, pero sigamos, ¿verdad? Esto es porque ¿cuánto van a durar los ministerios? Entonces todavía los necesitamos, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado? Versículo 14. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres. Fíjese que el mismo apóstol Pablo dice, para que ya no seamos niños. El hermano Edwin decía en el discipulado, a mí me enoja. Así era, que enoja. A mí me enoja la gente que por cualquier cosita deja de ir a la iglesia. Niño, berrinchudo. Usted necesita los ministerios porque es niño. Entonces el propósito, o sea, el resultado de los ministerios es que ya no seamos niños. O sea, los ministerios Dios los puso para que crezcamos, para que nos desarrollemos. ¿Acaso no dice en Hebreos, debiendo de ser ya maestros a causa del tiempo, todavía ustedes tienen necesidad de que se les enseñe? ¿Cuál es el objetivo? Versículo 15 y 16. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Vamos a leer otra que dice, bajo su control, el control de Cristo. Todo el cuerpo, que es la iglesia, dice que está siendo ajustado y mantenido unido con la ayuda de todas las coyunturas. Usted sabe que hay una enfermedad que se llama distrofia muscular. Y la persona que tiene esta enfermedad no puede valerse por sí misma. No puede caminar. Entonces aquí está diciendo que Cristo es la cabeza. Y bajo su control dice, todo el cuerpo está siendo ajustado y mantenido unido con la ayuda
de todas las coyunturas y cada miembro actuando para cumplir su función. O sea, usted tiene una función. Dice, cada miembro actuando para cumplir su función, así es como el cuerpo crece y se edifica así en amor. O sea que el objetivo de todo esto es que el mismo cuerpo se vaya juntando, es como el niño. ¿Usted le tiene que dar la orden al niño para que crezca? ¿Usted le tiene que orar usted por las manos y por los pies? ¿Verdad que el mismo cuerpo va creciendo? Pues eso es lo que dice, que para eso son los ministerios. Para que el mismo cuerpo se fortalezca a sí mismo. Para que el mismo cuerpo se vaya ajustando y se vaya edificando a sí mismo. La versión Kadosh. Bien, ahora vamos a ver ya los 5 ministerios. El apóstol. El apóstol lo que quiere decir es enviado. Lo que quiere decir es comisionado. En julio de 1999, a mí me apostolaron. A mí me enviaron. Eso quiere decir apóstol. Apóstol es enviado. Claro, hay un oficio. Ese es el verbo. Apóstol, enviar. Pero hay un oficio que se llama apóstol. Y la Biblia nos enseña que hay 3 clases de apóstoles bien marcados. Están los apóstoles del Padre, que es Jesucristo, porque es enviado. Y ahí dice Hebreos 3:1 que Él es el apóstol de nuestra fe. Los apóstoles del Hijo, que también se conocen como los apóstoles del Cordero, que son los 12 apóstoles que nosotros conocemos. Y los apóstoles del Espíritu, que hasta el día de hoy son los que están funcionando. Los apóstoles del Espíritu, comenzando con Pablo. Pablo no fue apóstol, porque habían requisitos. Acuérdense que el que sustituyó a Judas fue Matías. Porque habían ciertos requisitos para ser apóstol del Cordero. Tenían que haber estado con el Señor desde que fue bautizado en agua hasta que fue ascendido. Tenían que ser testigos oculares. Lo que dice Juan, nosotros lo vimos, lo palpamos, comimos con él. Ese es el apóstol del Cordero. Bien, ¿cuáles son las funciones de los apóstoles? Este es nada más un resumen, una síntesis muy breve, no es todo el tema. La función del apóstol es trasladar la mente y pensamiento divino a la iglesia. Por ejemplo, el apóstol Pablo fue el que dijo, y recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y hasta el día de hoy, no todos hemos registrado esa verdad. O ya todos. Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros, la tarea del apóstol es que nosotros lleguemos a pensar como pensaba Cristo. Y también una de las tareas del apóstol es abrir brecha
En esa cita de Romanos 15:20, el apóstol Pablo dice que él no quiso edificar donde ya había fundamento. Por ejemplo, escuché a un hermano de Ebenezer, que él tiene un ministerio apostólico, y le llamaron de cierto lugar del mundo. Y está llorando el hermano. Ay, hermano, es que qué palabra la que usted nos trae. Y fíjese que en mi iglesia no hay. Y yo quisiera ver si por casualidad ustedes no nos pueden ayudar. Entonces dice él, yo no quiero colisionar con nadie. Yo no quiero ir a incomodar a nadie. Pero sabe que hay personas que cuando hay un grupito que por alguna razón no están muy contentos en su congregación, les ofrecen ponerles otra. Entonces el apóstol abre brecha. El apóstol, ay, iglesia, ya no vayamos. Hoy en día dice, no, pues aquí está la CVS. ¿Y dónde está la Walgreens? Así están las iglesias hoy en día. ¿Verdad? Así están las iglesias. Usted no necesita, no encontré en esta primera, solo cruce la calle y ahí está la otra. Entonces, una de las funciones es abrir brecha. Pero sabe que nosotros no solamente tenemos que experimentar cosas bonitas que Cristo experimentó, sino también su sufrimiento. Entonces, parte del sufrimiento del apóstol es que él le tienen que dar dolores de parto. Si la persona no sabe lo que es tener dolores de parto, no es apóstol. Para formar a Cristo en los creyentes. Y por eso es de que tal vez más adelante lo vamos a ver, o si no allá en la clase atrás van a estar dando estos temas también para los que están viniendo, ellos van a crecer. Entonces, se tiene que formar Cristo. Y por eso es de que ellos sientan estrategias, por eso es de que ellos sientan doctrinas. Por ejemplo, pregúnteme, hermano, ¿y de dónde sacó esos pensamientos? A ver, pregúnteme. No me preguntaron todos. Yo este conocimiento lo tengo de hace años. Puedo buscar más información. Sin embargo, en la semana me comuniqué con el hermano Otto René Azul y le dije, mire hermano, fíjese que estoy desarrollando este tema y necesito que por favor me dé su aportación. Fíjate, me dice que estoy fuera de los United States y me imagino que no sabe usar la nube todavía el hermano, ¿verdad? Entonces me dice, hasta que cuando llegue a casa, entonces esta mañana le dije, hermano, no puedo esperar que usted llegue a casa. Sería tan amable. Yo le he escuchado que usted enseña esto, esto y esto y esto. Solamente quiero que me lo amplíe. Y bendita la tecnología, ¿verdad? Me mandó un WhatsApp. Y entonces metes una síntesis, me dijo. Entonces yo simplemente en esta parte le estoy transmitiendo lo que nuestro hermano apóstol enseña respecto a los ministerios. Claro, cuando él me mande ya el tema desarrollado, entonces lo vamos a desarrollar. Pero entonces el apóstol tiene que sufrir dolores de parto porque es que darle forma. ¿Sabe usted, alguno aquí tiene idea de lo que es ser papá de un teenager? ¿Alguien? ¿Ninguno? Pues fíjese que así es la iglesia. La iglesia está llena de teenagers. Y darle forma a un teenager es cosa seria. El profeta
Entonces dijimos que, apunte esto, mire, el apóstol nos traslada la mente, cómo Dios piensa. El profeta nos traslada los ojos de Dios. Es el confirmador, es el estabilizador de la visión en los creyentes. Entonces, tenemos mente y tenemos ojos. Ahora se me olvidó, aquí lo tengo en estas notas, pero me cuesta ver las dos pantallas, que dice el versículo 7 de ahí de donde tiene su Biblia abierta. Efesios 4, cualquiera, ¿cómo dice? Cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Conforme a la medida. Mire, los hermanos aman a sus coberturas, porque es que es un tema muy bonito y muy amplio, porque habría que hablar de lo que es la cobertura también. Porque si nosotros tenemos un pastor, estamos bajo una cobertura de un pastor. Y en el caso del pastor, los demás ministerios trabajan bajo la cobertura, bajo la sombra de un apóstol. A la oveja lo que le debe interesar es que tenga pastor. La oveja no debe andar en busca de apóstol. Cuando Dios en su misericordia le confíe el pastorado o un ministerio primario, entonces sí póngase las pilas a buscar una cobertura apostólica. Pero quise que leyéramos ese verso porque a veces nosotros decimos, mi apóstol, es que en él están los 5 ministerios. No. Dice Efesios 4:7 que a cada uno le fue dada. Dice Efesios 4:7 que a cada uno le fue dada una medida de gracia. A cada uno le fue dada una medida de gracia. Por eso es que si Dios lo permite, vamos a ver, por ejemplo, 5 apóstoles que operan diferente. Por ejemplo, Santiago representa el celo. Pedro, el evangelismo, el crecimiento. Es el que nos enseña a desarrollarnos. Pero Pedro no tenía lo que tenía Jacobo. Como no es el tema ahorita, por eso. Pero por ejemplo, Pablo dice que él era apóstol a los gentiles. Pedro era apóstol a la circuncisión. Entonces, aunque son apóstoles, tienen su medida. Y solamente nos transmiten de la medida que Dios les dio. O sea, no tienen todo el paquete, porque entonces se arruina la cosa. Todos vamos solo por un lado. Algo que yo quiero aprender, ya lo estoy tratando de digerir, es dejar que la gente crezca. Creo que hice bastante bien el trabajo con mis hijos. Porque me propuse enseñarles y que trabajaran, porque no los quería en mi casa forever. Quería que se fueran. Pero quería que se fueran capacitados. Ya le he contado que mi hija fue la que más, me ha costado, ¿verdad? Porque todavía no la he logrado. Pero ella fue la última en comenzar a agarrar un trabajo así ya de madrugar. Y entonces yo me recuerdo que yo le decía a mi esposa, por favor, yo me iba a trabajar, quiero que me la saques. Para que por lo menos aprenda a llenar las solicitudes de empleo. Porque hasta eso hay que aprender. Cómo abrir una cuenta bancaria, todas esas cosas. Entonces, si tenemos solo un ministerio, solo una medida. Pero le decía, ¿verdad? Que la gente crece
Yo no puedo llegar a la casa de los que no viven conmigo y decirle, mi hijo, ese cuadro está mal ahí, quítalo. Y él tiene todo el derecho de decirme, papi, eres bienvenido cuantas veces quieras a mi casa, pero que te quede claro, es mi casa. Su casa es su casa y mi casa es mi casa. Entonces uno tiene que permitir. Y entonces lo que le quiero decir es de que hay ministerios que no permiten. Por ejemplo, Llamada Final es un ministerio donde se permite que crezcamos, donde se permite que tomemos decisiones, donde no tenemos nosotros que estar mandando una solicitud. Mire, hermano, fíjese que esto y esto está pasando y quiero que usted me lo autorice. No. Una de las cosas que se nos enseña a los pastores es, el que se casó, que mire cómo mantiene su casa. O el hijo se casa y ahí está llamando, papi, fíjate que no tengo para la renta. No, se casó, que mire cómo sale. Y lo mismo es en el ministerio. Hay pastores que se quejan porque no reciben ayuda. No estoy hablando solamente de nuestra misión. Se quejan porque no reciben ayuda de la iglesia central. Es que mire, si el papá es millonario y no le quiere dar a su hijo, no tiene por qué darle. Él sabe por qué no le da. Tal vez quiere que madure, tal vez quiere que aprenda algo. El papá sabe por qué no le da. Y el hijo no lo puede obligar. Porque el profeta, esto sale porque el profeta es el estabilizador, es la otra parte. Sufrimiento del profeta. No le aplauden. Si usted busca aplausos, no pida ministerio profético. Si usted busca que, ay, come on, I love you, let me give you a kiss, let me give you a hug, a big, humongous hug. No, el profeta ni en su pueblo lo recibe. Por eso a Jeremías le decían el profeta llorón. El profeta tiene la característica que no lo quieren. El evangelist, el evangelista es la voz de Dios. Es el que traslada la invitación divina. Venid todos los términos de la tierra, venid a mí, venid comprar sin dinero. Es el evangelista el que trae las buenas nuevas y por lo general su ministerio va acompañado de milagros, va acompañado de señales, porque es el que enamora a las personas. Es el que les sabe hablar a las personas para que ellos se conviertan al Señor. Su sufrimiento, sufre penalidades en el desarrollo de su ministerio. Lo pueden meter al bote, lo pueden apedrear. O sea, cada ministerio tiene su parte de sufrimiento. El pastor, su ocupación es trasladar el corazón de Dios. En amor, ministra, cuida, alimenta y protege. Pero aquí vamos a lo mismo. El problema nuestro es que nosotros somos ovejas independientes. Un rebaño natural de ovejas no cuesta tanto conducirlo. Pero un rebaño
de personas que están todavía en el proceso de metamorfosis, que son medio humanos y medio ovejas, y algunos son medio cabros y medio ovejas. Ahí no es tan fácil. Porque, por ejemplo, aquí hay otro tema bonito, desarrolle solo uno de ustedes, uno que se considere oveja. Me cuenta cuando yo lo tenga y le damos oportunidad para que lo transmita. Pero, por ejemplo, dice, las ovejas oyen la voz de su pastor. ¿Verdad que no dice que el pastor les manda cartitas, que el pastor anda detrás de ellos? ¿Verdad que no? Dice, la oveja oye la voz de su pastor. ¿Dónde está mi pastor? Hoy hay culto, yo tengo que ir al culto, ahí está mi pastor. ¿Qué está haciendo mi pastor? Está alabando. Todos vamos a alabar a Dios. ¿Qué está haciendo mi pastor? Está ofrendando. ¿Qué está haciendo mi pastor? Y entonces la oveja oye y sigue a su pastor. Ese concepto anótelo, para que cuando alguien le diga, estuve enfermo y nadie vino a verme, estuve en la cárcel y nadie pagó la fianza. Bueno, ¿y por qué te metieron al bote, pues? Nada más porque ignoré el letrero que decía 25, estaba la luz así intermitente, yo iba a 50. Y pues como me pararon y no tenía licencia, entonces me llevaron al bote. La oveja, entonces, ¿cuál es otra característica de la oveja? La oveja es miope. La oveja no puede ver de lejos. Por eso está cerca del pastor. Nada más para las ovejas. ¿Cuál es el sufrimiento del pastor? Muchas veces es herido, mire, sí. El que no, y lo llamaron para pastor. Mira, ayer creo que no, antier, fui al cardiólogo, dice que estoy good. Me dijo, ¿puedes correr? Corre, me dice, hasta que, no, dime cuánto, le dije. No, hasta que te canses. Por favor, dime cuánto. Me paró la máquina porque, dime cuánto, le dije yo. Me dijo el cardiólogo, tú estás bien, me dijo. Pero me dice él, ¿y por qué veniste? Es que le digo, mira, hace 3 años se murió un pastor. De repente, le digo, le dio el patatush. Esto es bueno chequearse, me dice. Fíjate que ahí en el gimnasio se desmayó uno, le digo, del corazón. Entonces le digo, yo ya tengo 52, ya ese mi corazoncito ya trabajó bastante. Bueno, me dice, lo vamos a chequear. Pero ya era el segundo, ya me había un electrocardiograma. Y ya ese fue otro, pero porque el pastor tiene que cuidarse. Porque si algo tiene el ministerio pastoral, es el sufrimiento. ¿Acaso no le dijo Pablo a Timoteo, sufre penalidades? Así que, hermana, si usted está pidiendo que su esposo sea pastor, abróchese el cinturón, póngase las pilas, póngase a ayunar, póngase a orar, porque si no, se va a amargar. Va a terminar toda amargada. El maestro
sus funciones, él son las manos de Dios. ¿Qué era el apóstol? Bueno, aquí va apóstol, mente, profeta, ojos, evangelista, la voz de Dios o la boca. Y ahora, bueno, ¿y el pastor? El corazón y las manos. Como el alfarero, a través de la enseñanza y explicación de la palabra, da forma a la vida del creyente. El propósito de traerle aquí la palabra, el propósito de traerle esto es que vayamos agarrando la forma. Ya no deberíamos de ser lo mismo. Mire, si usted vino ayer, está bien mañoso. Pero si ya vino hace unos 3 meses, yo espero que alguna de sus mañas ya las haya botado. Pero si ya tiene 10 años, mire, bendito Dios, que Dios bendiga a los de las mega churches. Pero qué triste, ¿verdad? Que los miembros de las mega churches, para poder consultarle a su pastor, tienen que llamar cuando está en el programa de radio. ¿Aló? Sí, adelante, ¿cuál es su consulta? Pastor, mire, fíjese que yo soy miembro de ahí de su iglesia y sirvo en tal área. Oh, sí. ¿Y en qué podemos ayudarte? Pues fíjese que tuvimos un problema serio con mi marido. Oh, sí, ¿de qué está? Pues hasta me pegó. ¿Usted cree que él también sirve en la iglesia? ¿Usted cree que deberíamos de dejar de servir? Claro, le dice, claro que sí. Arreglen su vida. Entonces me pongo a pensar yo, que en una iglesia de 3,000 para arriba, ya no se conoce la gente. Pueden estar ahí dándola bien. Hermano, qué gusto verle, bienvenido. Y con lentes oscuros, por el galletazo que le pegó el marido. O viene va de medio lado, así va a la iglesia, por la patada el taconazo que le metió la hermana. Bueno, espero que si ya tiene 10 años en la iglesia, ya se vaya calmando. Porque el maestro nos va dando forma. ¿Cuál es el sufrimiento del maestro? Su propia condenación si se equivoca en la enseñanza. ¿Se acuerda lo que decía el Señor de los fariseos? Hagan todo lo que ellos dicen que se haga, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. ¿Y cómo les decía el Señor a ellos? Sepulcros blanqueados, hipócritas, generación de víboras, les decía Juan. Así que no eran malos maestros, enseñaban bien. Por eso Santiago dice, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán mayor condenación. Conclusión, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo ha puesto a nuestro alcance un sinnúmero de recursos y herramientas para garantizarnos el éxito en nuestra profesión de fe, para que la acabemos con gozo. Y dentro de esos recursos, Él también nos ha otorgado 5 dones ministeriales. ¿Qué dice al final? Hagamos uso de ellos. Si Dios nos los dio, ¿por qué los tenemos agarrando polvo? Aunque el domingo yo le daba gracias a los hermanos que están aquí y ahora en general, yo le agradezco a usted, mire que usted no me da qué hacer en cuanto a administración del alma. Bendito Dios. A usted no da qué hacer en esos aspectos. Que Dios lo bendiga, lo siga guardando, lo siga ayudando, prosperando y liberando. Pero muchas veces no superamos ciertas cosas
Porque no echamos mano de los recursos que Dios nos ha dado. Pues algo tan sencillo. ¿Usted que no le rinde el dinero? Platiquemos. Veamos dónde está la fuga. Porque fíjese que, mire, hoy faltaron varios. Aquí también. Domingo vienen otros, algunos que están aquí no van a venir. Y no soy profeta tampoco, ¿verdad? Pero ya sé que así es. Pero, por ejemplo, esto, ayer se pagó de una vez. Cash. Bueno, se hizo un cheque, ¿verdad? ¿Y se pidió dinero? No se pidió. Y lo de las sillas, el que dio, bendito, que Dios lo bendiga, lo prospere, ¿entendió? Ya no vamos a pedir. Ya, se acabó. Lo de la remodelación de puertas, hermanitas, ya no me gusta. No me gusta estar juntando a la gente, hermanos, hagamos esto, hermanos aquí, hermanos allá. Porque yo no fui así. Yo miraba a mi pastor estresado, fatigado, queriendo hacer la obra. Yo me juntaba a los hermanos, hagamos algo. Llegaron a la iglesia con un montón de... Así como estos muchachos que se llevaron la alfombra. Allá había un hermano que ponía alfombras. Iban a arreglar los salones de los niños. Ya no había dinero en la iglesia porque estábamos en un proyecto de remodelación. Y cuando yo llegué, ya habían cortado todo, la alfombra, y ya para ponerla. Y un salón que era un poquito más grande, ya no alcanzó la alfombra. O sea, un salón era de un color, otro de otro, pero este iba a ser de colores. Entonces yo me jalé a unas hermanas y les dije, hermanas, eso no se ve bien. ¿Por qué no le decimos al pastor que nosotros nos comprometemos? Vamos, digámosle que ya no pongan esa alfombra. Si ustedes se unen conmigo, yo hablo con el pastor, vamos a donde venden alfombras y nosotros la pagamos. Amén, hermano, hable con el pastor. Y fuimos con el pastor. El siguiente día, el sábado, hicimos un yard sale y fue la primera venta de pupusas que hicimos. Vendimos 70 u 80 pupusas, no recuerdo. Ese fue el inicio. Primer sábado, colectamos $900. Se habían gastado como 1,300. Estoy hablando de hace ya más de 20 años, por supuesto. Después en esa iglesia, a pura pupusa y tamal, hicieron una iglesia de no sé cuántos millones. Entonces lo que le estoy diciendo es de que si su dinero no le rinde, ¿por qué no nos sentamos a platicar? Si en su casa no hay paz, si sus hijos se le están yendo de las manos, habría que averiguar qué está pasando. ¿No será que Dios está queriendo llamarle la atención? ¿No será que Dios está enojado con usted, como en el libro de Ageo? Porque en el libro de Ageo Dios dice, ya me di cuenta, que sus casas han gabinetes nuevos, baño remodelado, los artesones. Pero mi casa, dice el Señor, está en ruinas. ¿Por qué no van al monte y traen madera y trabajan en mi casa? Y van a ver que lo poco que ganan les va a rendir. Porque ahora ganan mucho, pero no les alcanza. Se lo estoy actualizando. Esta es la versión Ángel Quiñones actualizada. Para que me comprenda. Pero todo esto se lo digo porque Dios nos ha dado recursos, herramientas, pero echemos mano de ellas.
hagamos uso de ellas. Mira, alguien preguntó, hermano, ¿diezmo del bruto o del neto? Entonces, ¿de qué va a diezmar? Hermano, dice la Biblia que cada uno dé como propuso en su corazón. No le pregunte al pastor. ¿Se entendió lo que es el diezmo? Dé como propuso en su corazón. Pero vayamos y echemos mano de las herramientas, de los recursos que Dios nos ha dado. Mire, en la primera enseñanza, que si Dios me permite llegar allá a Guatemala, va a ser un retiro. Lo primero que les voy a decir, miren hermanos, fulano de tal, que ustedes lo conocen, otra persona que ustedes no conocen, otra persona. Hace 5 años fui a predicar a Arkansas, todavía estaba el hermano René, me había invitado. Y me acuerdo que vi un montón de libros, como que yo iba a vender libros, pero el mensaje se trataba de esto. Este libro le promete esto y esto y esto y esto. ¿Quién me lo compra? Este libro dice, el hombre más rico del mundo le promete esto y esto y esto y esto. Y bueno, terminó el culto. Se acerca una jovencita llorando. Habló con nosotros, iba mi esposa conmigo, por eso me gusta que mi esposa ande conmigo, pero si ya no quiere ir conmigo, tampoco me la voy a llevar. Sí, por eso me gusta que ella, no me gusta andar solo, pero si no quiere andar conmigo, tampoco. Es que dice el dicho, no hay que rogar santos, que no hacen milagros. De verdad, de verdad. Yo quiero el apoyo. Entonces se acerca la jovencita, platicó con nosotros. Hace 1 año se graduó de la universidad. Estaba equivocada, toda torcida. Tenía su novio chatarra. Rompió con la relación, se puso bien con Dios. Y hasta el día de hoy sigue perseverando. O sea, no era ni de la iglesia. ¿Qué hizo ella? Echó mano. Dijo el hombre, yo aquí voy a echar mano. Y se le solucionó. ¿No le ha pasado que a veces en su propia casa, sus hijos sufriendo y el de afuera aprovechándolo a usted? Más pilas el de afuera que el propio hijo. Bueno, de pie, démosle gracias a Dios. Aleluya, Señor y Padre de misericordias. Muchísimas gracias por tu bondad, tu amor y tu misericordia. Gracias por el consejo de tu palabra. Mi oración es de que cada uno de nosotros podamos digerir el mensaje de tu palabra, podamos meditarlo y aplicarlo, Señor, a nuestras vidas. Mi deseo y mi oración es que tú nos des la humildad para nosotros hacer uso, echar mano de los recursos, de las herramientas que tú, Señor, has puesto a nuestro alcance. Que seamos sabios, que seamos prudentes. Llénanos de tu gracia y de tu sabiduría y que la enseñanza de tu palabra sirva para ubicarnos, para formarnos, para que crezcamos. Gracias por los regalos
que tú le has dado a la iglesia para nuestra edificación. Pero concédenos, Padre, que identifiquemos esos regalos y que seamos humildes, que seamos sinceros para echar mano de los recursos que están a nuestro alcance, porque tu deseo es darnos el éxito y la victoria, de manera que terminemos esta carrera cristiana con gozo. Padre, en el nombre de Jesús, guárdanos en lo que regresamos a este lugar y concédenos que el domingo estemos en este lugar para adorar y para bendecir tu nombre. Llévanos ahora con paz, con bendición, cúbrenos con la sangre de Cristo y que tu palabra quede atesorada en nuestro corazón. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén.